Estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos sobre los hechos más relevantes ocurridos esta semana. Vamos a hablar, hoy el señor Manuel Valdizón, el dirigente del partido Líder, quien gusta ser identificado como el líder de la oposición en este país, se encontraba en un hotel del centro de la ciudad ofreciendo una conferencia en la que hacía críticas a la propuesta del gobierno, del Ejecutivo, de reformas a la Constitución. El señor Valdizón, que ya sabemos esta semana se sintió herido y maltratado por la Casa Presidencial. Según él, no fue invitado a participar junto a los otros dirigentes políticos en la presentación que les hizo el gobierno. Según el gobierno, sí fue invitado en realidad. Bueno, el señor Valdizón había convocado esta conferencia de prensa para hablar sobre sus críticas a la reforma, cuando fue súbitamente interrumpida. Las autoridades de Policía Nacional Civil dijeron que habían recibido una amenaza de bomba en contra del hotel en donde se encontraba el señor Valdizón. Cerraron el sitio y pidieron la evacuación de las personas. El señor Valdizón lo interpreta como un acto de un intento por evitar que él pudiera hacer su presentación a los medios de prensa y en términos generales a toda la ciudadanía. Usted ve cuando las autoridades, cuando agentes de policía están pidiendo a los comensales en ese hotel del centro de la ciudad que se retiren por temor a que pueda existir un aparato explosivo. Esto es en términos generales. Y solo quiero decirle algo a nuestra audiencia. Vamos a discutir ampliamente sobre la reforma constitucional en la edición del próximo domingo. Hoy nos vamos a limitar específicamente a este incidente del señor Valdizón, a su reacción frente a la propuesta y luego a la reacción de otros sectores que fueron convocados a lo largo de toda la semana. ¿A quién le creen ustedes? ¿Hubo o no hubo amenaza de bomba? Pues yo no sé si hubo o no hubo, pero el hecho es que si la policía, tenemos que creer a alguien, si la policía se presenta diciendo que hay una amenaza de bomba, pues tiene que tener una credibilidad. Ahí no solo ha sufrido el señor Valdizón, han sufrido todos los ciudadanos que pasaban por ahí, las calles que han cortado. Las señoras que vimos que se levantaban de su desayuno. Que se quedaron sin desayuno. Yo creo que el señor Valdizón, si fuera responsable, y lo enfatizo esta palabra porque creo que el partido Líder es el partido más irresponsable, políticamente hablando, de la historia democrática de este país, los 6 meses que lleva. Absolutamente irresponsable. Señor Valdizón, lo que no tiene es ninguna prueba para culpar a nadie de que eso no sea así. Ocurre que el señor Valdizón lamentablemente no tiene tribuna política. No tiene tribuna política y necesita de cualquier espacio. Entonces, este espacio que lo tenía y la bomba supuesta se lo quitó, pues entonces él lo tiene que revertir para decir que no lo dejan hablar. Bueno, ya me parecen cosas pueriles. Con eso de la bomba me imagino un par de diputados en el Congreso moviéndose, partiéndose de la risa después de haber hecho la llamada, porque de plano que sí existió la amenaza, pero es que lo que me da gracia es imaginar quién la hizo, y seguramente es alguien desde el Congreso que le quería arruinar su conferencia de prensa. O ellos mismos. Lo que me parece interesante es que él dice que no lo invitaron. El gobierno dice que sí y mostró una carta con sello. Pongámosle ojo a eso, porque esta semana también se quejó la representante de la plataforma agraria que el gobierno está asumiendo una postura demasiado autoritaria para hacer las convocatorias y socializar su propuesta. Dice que la reunión era miércoles, la llamaron el martes a las 6 de la tarde, como diciendo, usted si tiene algo importante, de todos modos cancélelo porque mañana la estamos. Bueno, sí llamaron a todos, ¿eh? Sí, yo debo decir que me parece incorrecto. De acuerdo. Digamos, yo como periodista fui citado, yo estaba en una actividad a las 11 de la mañana cuando empiezo a recibir llamadas cordiales, amables, para citarme a las 5 de la tarde a presentar en la Casa Presidencial, y yo no pude llegar, yo tenía algo más que hacer. Entonces la gente lo que va a ver es la forma, no que lo están tomando en cuenta, y va a criticar en que el gobierno está disponiendo de su tiempo y de sus prioridades. Y quizás ahí cometió un error el gobierno de no haber llamado personalmente al señor Valdizón como líder de un partido político de la oposición y decirle, le estamos invitando para mañana, aunque ya le hubieran mandado la carta. Pero igual no lo hicieron con nadie. ¿Por qué lo van a hacer con él? Pero yo estoy de acuerdo con Paola. Estoy de acuerdo con Paola. De acuerdo que la forma está mal. Sí. Eso estoy de acuerdo. Sí. Pero ha sido la misma forma con todos. Sí, también. Entonces ha estado mal con todos. Sí. El único que se queja y no cumple es él. Porque doña Sandra Torres sí que fue. Y fue avisada en las mismas condiciones. Pero a ella le conviene estar ahí. Y a él, es que ese es el punto. Y a él no le convenía más que estuviera Valdizón que correcto, a él estar ahí. Eso es. Y a él no le conviene. Y como no le conviene, genera una polémica de sustrayéndose de una generalidad. ¿Está mal convocado en forma? Yo estoy de acuerdo, que está mal convocado. No se puede ir a las 6 de la tarde, venga mañana. Pero así hicieron con todos, no solamente con él. Yo diría una cosa.
Se ríen de la supuesta amenaza de bomba, que fue o no fue. Yo no me río. Yo creo que es una cuestión seria que el Ministerio de Gobernación debe investigar de dónde provino esa llamada, y fue una llamada de fregar de parte del Congreso o de dónde exactamente. Y justo están las imágenes de Mario Taracena en este momento. Porque no es posible que no se tenga que ver una cosa utilicen, con malutilicen los recursos públicos de esa forma. O sea, no es aceptable en un niño de 5 años, menos Eso es si penable fuera, en muchos países. menos si fuera de parte de políticos. Miren, yo quisiera volver al tema que sacaron ustedes a luz y que tiene que ver con la presencia de Sandra Torres y la incomparecencia de Manuel Valdizón a la Casa Presidencial. Yo creo que hay una batallita por definir quién es el líder de la oposición en este país. El proceso electoral fue tan extraño, el proceso anterior, por la inconstitucionalidad de la candidatura de Sandra Torres, que en realidad el país se quedó con 2 líderes de oposición. Pedro me ha discutido mucho esta idea en este programa. Los 2 líderes de oposición son Sandra Torres y Manuel Valdizón. Sandra Torres perdió muchísimo espacio, en buena medida gracias a la virulencia del ataque del Partido Patriota. Recuerden ustedes cómo se ha dado ese ataque durante la campaña y ahora cuando se encuentran en el gobierno. Entonces Manuel Valdizón se convirtió en una especie de el candidato a derrotar para las siguientes elecciones, que desde mi punto de vista, ahorita eso es. Manuel Valdizón es el candidato a derrotar en las siguientes elecciones. Pero si Sandra Torres entra al escenario político nacional, aún con un partido mermado, ya no menguante, pero sí mermado, como la Unidad Nacional de la Esperanza, y logra posicionarse y logra, digamos, convertirse en una voz válida para un grupo de gente que esté en desacuerdo con el partido de gobierno, con la gestión del gobierno, pues yo creo que puede desplazar o por lo menos socavar parte de la base de apoyo de Manuel Valdizón. Y a mí no me extrañaría que al Partido Patriota ahora le interese que Sandra Torres se convierta en esa especie de neutralizador Por ahora sí, de porque es más Valdizón. débil Por que el ahora, otro. claro. En cuanto ella empiece a subir, entonces les interesa que cobre más fuerza el otro. Es como un sub y baja de estos 2. Yo sí creo que los están disputando el papel. Pero ¿quién define quién es el líder de la oposición? El que tiene más votos. Pero yo creo que es un... Yo no que está creo. en- ¿Quién lo creo- define, Dina? El que está en el poder define quién es el líder de su oposición, a quién él le da ¿A el quién le das la micrófono. beligerancia? Así es. Mira, yo creo ¿Con que... quién discutís? Así Y entonces No. eso es lo que hizo esta semana el gobierno, dices tú. No le interesa tanto No, que yo- esté Valdizón ahí. Pero yo- creo que era yo te- importante que estuviera el señor. Sí, pero yo creería que es posible que sí lo hayan invitado y que se esté haciendo la víctima. Mira, yo, líder de oposición con capacidad política de hablar, solo hay una persona ahora mismo que está en el Congreso, que es Roberto Alejo. El único que está legitimado, que tiene votos y voz. Pero Pero no es oposición, No, te digo cómo lo veo. ¿oposición o aliado? Bueno, no, hombre, te digo que podría ser. Puede ser una alternativa aliada, una alternativa oposición. O sea, vamos a decir una figura que tiene votos y voz. Doña Sandra...